astele.tv. Hola, hola, muy buenas tardes, noches, días, depende a la hora que nos estén viendo. Y pues estamos de vuelta en este programa La Disidencia, que ya habíamos tardado un poco en estar de vuelta con todos ustedes. Hubo ahí algunas cuestiones porque nos tuvimos que adaptar a esta nueva normalidad. Es por eso que habíamos tardado en retomar el programa, pero afortunadamente estamos aquí nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias por estar al pendiente, por estar preguntando cuándo regresábamos. Y pues bueno, aquí estamos en La Disidencia de nuevo. Los saludo, Luis Berman, y me acompaña como siempre en este programa mi querido amigo y hermano Octavio Catalán. Octavio, ¿cómo estás? Mi hermano, pues muy contento de estar otra vez con la audiencia de Astele, con la de tus canales, con amigos, familia y también ahí un pequeño púlpito, un pequeño pool de seguidores que ya me preguntan, ¿y qué onda? ¿Cuándo van a salir? Y demás. Y está padre, hombre. Y con un año, como ya lo veníamos advirtiendo a finales del pasado, bien complicado, yo la verdad no es complicado, con muchos retos y que pinta a estar sabroso, ¿no? Entonces, pues a darle a lo que vienen las elecciones en 15 gobernaturas y pues prácticamente diputados locales en prácticamente todo el país y federales, se renueva el Congreso. Y uno de los estados, mi querido hermano, que no es menor, es el Estado de México. ¿Por qué? Pues porque es el padrón electoral más grande, es el estado más poblado, y cuando llegan los diputados al Congreso y luego se empiezan a juntar todos, dicen, oye, ¿a poco el Estado de México tiene 41 diputados? Pues sí, tiene 41 diputados, y ese es el peso específico. 31 de los 500, 41 de los 500 se dice fácil, pero es un peso. Prácticamente el Estado de México, cuando llega con un color, es una bancada. Claro. Y ese es el tema que tiene de negociación el Estado de México. Y por eso, el día de hoy, nos atrevimos a invitar a un colega, también consultor político, Alfonso Cruz, también que le entiende bastante, si bien a lo nacional en materia político-electoral, al Estado de México lo entiende todavía más, en lo que pasa. Y pues bienvenido, mi querido Alfonso. Bienvenido, Alfonso. Gracias, un gusto compartir micrófonos con ustedes, mi buen Octavio Catalán y mi buen Berman. Saludos a todo su auditorio, gracias por la invitación. Al contrario, y bueno, pues para comenzar y dar contexto al tema que nos atañe el día de hoy, pues bueno, comentaré que los dirigentes del PAN, PRI y PRD en el Estado de México acudieron al Instituto Electoral Estatal para registrar la coalición y competir juntos en la elección, como ya bien mencionaba Octavio, en la elección de junio, cuando se renovarán las 125 presidencias municipales y 45 diputaciones. Tras una intensa negociación, estos institutos políticos decidieron ir juntos en 74 de 125 municipios, de los que 21 son para el PRD, 19 para el PAN y 40 para el PRI, según información que tengo a la mano. Así que pues arranquémonos. Oye, y déjame decirte, mi querido Berman, tengo amigos que hasta a la fecha pues casi de la grabación de este programa, llevan 72 horas sin dormir de estar en las negociaciones, en las cúpulas de los partidos, donde, pues, tratándose de partidos políticos, no sé si decir que hubo humo blanco, pero hubo humo negro, grisáceo, o digámoslo de buena forma, tricolor, ¿no? Rojo. Vemos alianza. Bueno, es que todos sabemos el desgaste que tienen los partidos en la sociedad.
Pero, ¿tú cómo ves, Alfonso? No sé si en la cúpula, pero creo que de cerca, como observador o como consultor, viste estas negociaciones, ¿no? Es correcto, ha sido un proceso, pues mira, muy interesante, porque si bien es cierto que ya el ejercicio de las coaliciones lleva ya algunos años, algunos procesos electorales, el hecho de mezclar o de incorporar en esta conjugación tres partidos políticos que históricamente han tenido un liderazgo y un peso muy específico a lo largo de la historia electoral de México, pues es muy significativo, ¿no? Y con ello, con esa historia y con ese pasado, pues también se llevan incluso hasta rencillas históricas, ¿no? De personajes entre ambos, entre los tres institutos políticos, y el ejercicio que han podido hacer de hacer a un lado estas diferencias y buscar ser competitivos electoralmente en este proceso electoral 2020-2021, pues es muy paradigmático. Veamos cómo se da este desenlace, pero de entrada es muy interesante que PRI, PAN y PRD se hayan podido poner de acuerdo en el Estado de México, que por su propio padrón electoral es de un gran peso y gran valía a nivel nacional. Alfonso, yo siempre lo he dicho, para quien no entiende y no dimensiona a veces en lo político y electoral, pero sobre todo en lo poblacional, el Estado de México equivale a algunos países europeos, o sea, ya ni siquiera te digo centroamericanos. Y eso hace que gobernar el Estado de México tenga una complejidad en sí mismo, porque no es lo mismo el oriente del Estado de México, allá en la zona de los volcanes, o Texcoco, o las pirámides, que el Valle de Toluca, donde está la capital, o el Valle de México, donde el PAN tuvo todo lo que se llamó el Corredor Azul, tuvo sus bastiones. Entonces, como bien lo apuntabas, los liderazgos que durante muchos años compitieron por detentar el poder en todas las regiones del Estado, hoy se juntan, hoy se tienen que ver como amigos y no les queda de otra para combatir un mal mayor, ¿no? Y ahí, ¿tú cómo vas viendo este sentir territorial? Porque si hacemos el paralelismo, y no me quiero meter mucho, pero podríamos hacerlo con Veracruz, ahí priistas y panistas no doblaron las manos, dijeron, no me puedo ver con el otro. Y entonces, o sea, cuando entendemos lo que sucedió en el Estado de México, se rompió un gran reto. ¿Y cómo lo vas viendo hasta ahorita en lo territorial, mi querido Alfonso? Pues el Estado de México es muy característico porque de entrada lleva en su génesis al grupo Atlacomulco, ¿no? Dentro de lo que es la clase política, y que de una u otra forma ha mantenido una hegemonía histórica dentro de lo que ha sido el gobierno estatal. Esto de una u otra forma también se traduce en que ha habido una forma de hacer política a lo largo de los años, a los que los partidos políticos de oposición pues ya están aclimatados hasta cierta medida, ¿no? Entonces hay como que un código entre las diferentes fuerzas políticas que, si bien existe como disidencia, que si bien se existe como oposición, siempre ha habido como que puentes y vasos comunicantes que han permitido que pueda aceitarse más esta. ¿Fui solo yo o Alfonso nada más tuvo problemas con su transmisión? No, creo que sí fue Alfonso, porque yo también lo perdí un poco ahí, Sí. casi en la última parte, pero creo que ya lo tenemos de regreso. Te perdimos en tus últimos comentarios, Alfonso. Creo que la red está un poco Hola. Fallando. ¿Estamos todavía al aire? Ahí estamos, sí. Sí, que nos habíamos perdido en los últimos comentarios. Cierro el hecho de que la cultura política en el Estado de México en general pues ha procurado privilegiar el tema de la política, la construcción de consensos, independientemente de las fuerzas políticas que interactúen entre sí, ¿no? Hay vasos comunicantes que permiten, hay actores específicos que han hecho posible esa bisagra, y que de una u otra forma se puede estar concretando esto que es una realidad, la coalición del Estado de México. Claro. Oye, Alfonso, sí, yo veo que le hizo ruido. O sea, yo creo que fuera de que la alianza
se vea con ciertas características en las diputaciones federales y en algunas gobernaturas, pues como que a López and Company, pues como que todavía decían, ay, ternuritas, ¿no? Pero ahorita que están viendo que se hace en los municipios y en los locales, dicen, a ver, esto es serio, porque ya les está saliendo ronchas. Porque el voto arrastrado de las alcaldías te lleva inercialmente a las diputaciones federales, y eso ya no le hizo gracia. Pero, ¿qué tanto va a pesar el Estado de México con sus 41 distritos electorales federales y sus 125 municipios para tratar de darle un vuelco al Congreso desde lo que le corresponde al Estado de México? Tú mismo lo marcabas muy preciso, Octavio. El Estado de México, al tener 41 diputaciones federales, pues está muy cerca de ser el 10% del Congreso de la Unión. Y al final del día, estas fuerzas políticas no han estado dormidas en el Estado de México. Tanto PAN como PRI como PRD tienen un peso muy específico, han tenido también una gran historia dentro de lo que ha sido las contiendas electorales, y en estos momentos, dentro de lo que es el partido Morena, tienen, digamos que la carga de la prueba de demostrar que pueden ser todavía una opción de gobierno, pese al 1.788.000 casos, ¿no?, aproximados que tenemos ya de contagiados en esta pandemia, o los más de 152.000 fallecidos, lamentablemente. Eso va a pesar bastante al ánimo de la población. Ahora bien, el proceso electoral que se avecina va a ser un proceso electoral muy disímbolo. ¿Por qué? Porque el tema de la estructura es lo que va a pesar sobre todo. De hecho, no se espera que haya una movilización genuina del electorado. Como bien saben ustedes, toda elección intermedia tiene ese peso, ¿no? Los institutos políticos son los que mueven sus maquinarias para efecto de que se pueda garantizar una buena votación, pero nunca es una votación similar a cuando se elige al Ejecutivo Federal, y en este momento no está López Obrador en la boleta, así de que va a tener un gran peso, un gran hándicap en contra Morena en este proceso electoral, teniendo a 3 adversarios unidos en una sola causa. Oye, pero decías casi el 10%, no, te corregiría, porque en la quinta circunscripción, que es donde está el Estado de México, no, pues tienes a Michoacán, Colima e Hidalgo, y perdóname, pero el que ya hace la cargada de los pluris es el Estado de México, así es que claramente tiene más de 50 diputados el Estado de México, y claro que tiene más del 10% de la Cámara, y eso pesa, y pesa mucho. Por supuesto, lo comparto contigo, solamente de que esos 41 diputados son los que van a estar haciendo campaña y son los que van a estar reflejándose dentro de lo que es la dinámica electoral hacia el resultado, ¿no?, que se espera por parte de estas 3 fuerzas políticas coaligadas. Oye, Alfonso, en las principales demarcaciones ya casi estamos para el corte, ¿verdad, brother? Eso es lo que te iba a decir, mi querido Octavio, que ya nos vamos a un corte en unos segundos ya. Hacemos el corte y regresamos. Regresamos. Corte rapidísimo, ya estamos de vuelta. Estabas, que ibas a preguntar algo, mi querido Octavio. Sí, ya irnos a lo local, a ver qué tanto andamos en conocimiento de territorio, mi querido Alfonso. Nesa, 3 o 4 distritos electorales federales. Nezahualcóyotl, a ver, vamos a ver. No, Nesa son... ¿Cuál sería el tema? Nesa son 2 o 3. Son 2, ¿no? 2. ¿Y Ecatepec? 2. En Ecatepec estamos hablando que son 5, ¿no? No me acordaba si 4 o 5. A ver. No, sí, son 5. El Oriente. El Oriente hubiera sido tradicionalmente del PRD, pero Juanito Cepeda, que llevaba mano, se fue a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo pinta para la alianza con todo y alianza el oriente del estado, donde además pues es un bastión no solamente del PRD de la izquierda, ahora con Juan Cepeda en otro partido, sino porque a lo mejor también habría quien mete en ese pedazo a Texcoco, ¿no? Cuna del famoso GAP de Higinio.
¿Tú cómo ves? ¿Le pinta favorable a la alianza, de todos modos? No, mira, la alianza per se es competitiva de entrada, ¿no? Ya sumando estos 3 partidos coaligados. Si bien el movimiento de Juan Cepeda, pues, como bien marcas, se fue hacia Movimiento Ciudadano, también está un Juan Hugo de la Rosa, ¿no? Que también es muy, muy referente, o el propio Higinio que bien manifestado. O sea, al final de cuentas es de pronóstico reservado todavía, tomando en consideración también que no fue todo el oriente donde entra la coalición, ¿no? No es todo el Valle de México, no es todo el Valle de Toluca. Cada liderazgo se va a estar cocinando aparte, y creo que esta alianza, si bien como lo compartíamos, va a ser mucho de la movilización de estructura, también va a ser del perfil del candidato, ¿no? Que esté respaldando o que esté, digamos, poniéndose en la palestra a nombre de esa coalición, y creo que en eso han estado haciendo un gran esfuerzo las 3 fuerzas políticas. ¿Se marca un liderazgo de algún partido, de algún actor que vaya a ser como el referente moral del oriente del estado en esta elección? En estos momentos, en lo personal, no ubico un referente así muy característico. Yo creo que los referentes son más estatales, pero en cada municipio se va a estar cocinando aparte, ¿no? De acuerdo al perfil del candidato. Okay. Muy bien. Oye, Alfonso, dale, tú que has estado viviendo de cerca todo este agitar, digamos, de este proceso, en el caso concreto de Jorge Insunza, Cristian Campuzano, Alejandra del Moral, ¿cuál ha sido como, digamos, el punto de encuentro, el consenso al que han llegado, si es que lo hay, claro está, en general, durante este proceso? Pues mira, tengo la información que ha trascendido, ¿no? En medios, al igual que ustedes la deben de tener. Ha habido algunos municipios donde estaba todavía tirante la negociación, porque los partidos pues tienen una buena representación en ambos, ¿no? Tal es el caso de Tlalnepantla y de Naucalpan, que al final de cuentas, como dice Octavio, si no salió humo blanco, sí salió humo, y eso ya fue ganancia para poder destrabar y generar el registro, ¿no? Ya cerca del horario límite. Entonces, en ese sentido, creo que los 3 dirigentes han mostrado mucha seriedad, mucha templanza, y ahora les corresponde el estar haciendo el trabajo con las estructuras, porque en el camino, todos lo sabemos, al construir un acuerdo desde la cúpula, tienes también que estar visualizando cómo va a estar cayendo este acuerdo en cada una de las estructuras, para efecto de que se pueda estar amortiguando y se pueda estar garantizando incluso la propia disciplina y capacidad de respuesta de los partidos políticos en el momento de la elección. Claro. Dale, Octavio. Oye, a ver, me quería ir como por secciones en este bloque, que te hablaba del oriente, Nesa, etcétera. Ecatepec, ni siquiera el exgobernador, hoy senador de la República, Erubiel, pudo retener su pueblo. Y además, en los números que se han hecho en todas las encuestas, ni con alianza les alcanza para pegarle a Morena en Ecatepec. Y quiero, no quiero que se escuche ni cruel, ni mucho menos mi comentario, pero es uno de los municipios urbanos con mayor pobreza del país. Y parecería que con el estilo de gobernar de la Ciudad de México, con los nuevos esquemas clientelares, pues Morena compra conciencias. Digo, Ecatepec es más claro eso, y quizá un poquito Nesa, pero Ecatepec es muy claro, fenómeno que no sucede en el Corredor Azul, ni en el Valle de Toluca, ni mucho menos. Ecatepec, ¿cómo sentiste el cómo se conformó la alianza? Parecería que fue uno donde dijeron, pues vamos todos, ¿no? O sea, ahí sí no hay duda. Es que ahí sí bajan con arco y flecha, y digo, lo puedo yo decir con conocimiento de causa, porque yo crecí en Ecatepec y parte de Nezahualcóyotl, así que por eso lo digo. Sí bajan con arco y flecha. Prohibido volverme a mandar en un WhatsApp un meme de Naucalpan después de semejante confesión que acabas de hacer. Pues el caso de Ecatepec es muy particular y muy especial, porque sí, si bien es cierto, anteriormente era el municipio más grande de Latinoamérica, ya con los nuevos datos del INEGI ya llegó al 5º lugar, ¿no? Desbancado ya por Ciudad Juárez, entiendo, por Tijuana también.
Entonces, pues sigue siendo un municipio con mucha densidad poblacional, con muchos problemas que eso implica, con mucho hacinamiento, y la actual administración bueno, está detentada en estos momentos por Morena, pero se ha estado documentando incluso, ¿no? Que la escasez de agua ha sido como que una moneda de cambio política para el abastecimiento de sus colonias. Entonces eso también va a pesar un tanto al gobierno de Fernando Vilchis. Sin embargo, algo curioso es de que entiendo, salvo que ustedes tengan otro dato, pero tanto a nivel local como hablando de diputaciones y de municipio, no hubo forma de que pudieran tampoco llegar a un acuerdo, ¿no? Trascendental por parte de las dirigencias estatales. Entonces, Ecatepec se va a estar, compitiendo con los institutos políticos por aparte en estos momentos. Es el dato que yo tengo. No sé si ustedes tengan algún otro actualizado o que haya trascendido, pero los listados que tengo yo a la mano es eso. Ecatepec no entró en los acuerdos. En las de hoy, al menos hasta hoy, ¿no? Así es. Partamos también del hecho de que hay posibilidades de modificación de los convenios de coalición, y en ese contexto probablemente o eventualmente se puedan estar construyendo mayores acuerdos. Siguiente región, antes de irnos al siguiente corte, nada más recuérdame, Alfonso, ¿tú estás en el Valle de Toluca o en el Valle de México? Valle de México. Entonces lo dejamos para el siguiente, Valle de Toluca. ¿Cómo ves toda esa parte, Metepec, Lerma, Sinacantepec, que es otro golpe a la población importante? No sé si estamos hablando más o menos como de 3 millones de habitantes del lado del Valle de Toluca. ¿Tú cómo ves? Porque allá todos son gobiernos, bueno, el Estado de México se hizo de gobiernos de Morena, salvo contados municipios, el Congreso lo controla Morena. ¿Tú crees que el gobernador tenga la capacidad de maniobra política, y sobre todo con el nuevo secretario, bueno, reciente, no nuevo, secretario de gobierno, Nemer, que no es un improvisado en la política, tendrán la capacidad con las alianzas de recuperar el Valle de Toluca y todos sus municipios? Parto del hecho de que PRI es uno de los partidos más calibrados, ¿no? Que se tiene a nivel nacional, independientemente de los resultados históricos que tenga per se en un proceso que cambian disímbolamente, ¿no? Y el gobernador Alfredo del Mazo tiene también buena mano izquierda, y qué decir de Nemer. Entonces, en ese contexto, no me queda la menor duda que harán todo lo que esté en sus manos para poder garantizar que crezca, ¿no? El tema de la rentabilidad en estos municipios, porque ha sido históricamente municipios que ha gobernado el PRI. Entonces, en ese contexto, con salvedades, ¿no? O chispazos, por ejemplo, de Lerma, de Metepec o de Toluca, que ha habido como que esas alternancias entre lo que ha sido también PAN. Sin embargo, creo que en estos momentos el gobernador del Estado de México, en concreto en cuestión de la estructura política ya traducida con Alejandra del Moral, tendrán la gran carga electoral, ¿no? Para una operación quirúrgica en cada uno de los municipios del Valle de México. Sí, oye, creo... Dale, brother. Dale. No, creo que un punto también a tomar en cuenta y que, bueno, supongo fue comentado a partir de la alianza, ante lo que se están enfrentando en cada uno de estos territorios, pues es el tema del crimen organizado, ¿no? Entonces, hay muchas zonas de... Esa era la siguiente zona, para no entrarle al Valle de México, porque exacto, además da para los 3 minutos que nos quedan antes del corte. Sí, entonces ese es un tema importante, es algo no menor, ¿no? Que creo que deben de poner especial atención los 3 partidos, ¿no? No sé qué nos... Y justo era lo que quería comentar. A ver, cuando a mí me ha tocado con distintos partidos políticos operar, hay 3 o 4 distritos del sur donde te dicen, no va a haber campaña. No, olvídalo. O sea, ahí nadie se mete. Es un asunto de delincuencia organizada, pesado, un pedacito que toca a Morelos y un pedazo que toca no necesariamente el sur-sur, la parte del oro y esto hacia Michoacán. Siempre te dicen, cuidado, ahí se hace... Ni te metas. Y yo tampoco veo mucho, no he hecho números, cabe mencionar, estoy todavía en eso, pero yo no veo condiciones para que la alianza tampoco sea competitiva
ni en el sur del estado, ni en estos, el Oro, pero creo que el Oro se lo quedó el PRI. El Oro y San José del Rincón, yo en el último dato lo traía con el PAN. El Oro, el PRI, ¿no? En el listado que yo tengo, que fue el que consulté en la mañana, ajá, el Oro lo trae encabezando PAN y también San José del Rincón es lo que veía. Okay, pero insisto, o sea, este fue un primer saque y bajo un contexto de modificaciones al convenio de coalición todavía se puede esperar cambios. Ok, eso es importante, pero ¿hay condiciones reales para ser competitivos tanto en el sur como en esta parte del Oro? Que ojo, no lo estás diciendo tú, lo digo yo con toda la responsabilidad. López sí tiene un acuerdo con la maña, punto. Y entonces están fortalecidos ahí. ¿Hay condiciones? Pues, en el sur, en concreto, ha habido, bueno, lo que destaco de los municipios es de que algunos han ido hacia el PRD, por ejemplo, donde ha tenido presencia que ha sido Tejupilco, ¿no? Por poner un ejemplo. En el Oro, que estamos hablando del norte del Estado de México, pues ha habido administraciones del PAN también y en San José del Rincón de igual forma. Es indudable, es incuestionable que sí hay una fuerte presencia del crimen organizado en el sur específicamente, en el norte un tanto más velado, y que, como bien comentas, Octavio, y no nos dejará tampoco mentir Berman, en procesos electorales a veces es complicado entrar a hacer proselitismo, porque si no tienes incluso el visto bueno de los caciques o en otro momento de los grupos criminales, en el sentido de que por lo menos dejen la libertad de poder estar difundiendo esas ideas, se complica bastante, ¿no? Y el Estado, como bien comentan, sí está muy focalizado con esos municipios que colindan con Michoacán y Morelos, y se traduce al final del día en que el voto libre pues queda un tanto cooptado, ¿no? A veces tenemos que estar luchando dentro de lo que es la dinámica política entre lo ideal y lo real, y cuando llega el tema de la realidad, el ideal tiene que estarse ajustando. Así es. Bueno, pues tenemos que ir a otro corte, ya rapidísimo, que se nos fue este segundo bloque, así que vamos a un corte rapidísimo y regresamos, amigos. Bueno, pues estamos de vuelta y nos quedamos en el bloque anterior, hablábamos acerca del tema del crimen organizado. No sé si quieras continuar con ello para cerrar Alfonso. No, yo lo dejaría en esos términos. Sí se debe de identificar que existen autogobiernos en algunas partes del Estado de México, en esas partes del sur. Es un problema lacerante que no es privativo solamente de esta entidad, sino de todo el país, desafortunadamente, y que es muchísimo más complejo, ¿no?, que la administración de la seguridad nada más, sino que también tiene que ver con un tema de narcocultura y que se va concatenado también con descuidos de administraciones, ¿no?, públicas con relación al bienestar de la población. Pero bueno, creo que da para un tema en próximas ocasiones. No, y Alfonso, es un tema que ahorita quienes estamos metidos en toda la estrategia nacional, pues lo vemos claramente. A ver, la parte de Guerrero, de Guanajuato, que colinda con Michoacán, la parte de la montaña de Guerrero, Michoacán, la parte que está cerca de la mariposa monarca, antes eran los aserraderos, luego fueron los templarios, luego fue la familia, luego ahora se corre un poco hacia la parte de también colindante con el Estado de México, el sur de Morelos, Puente de Ixtla, donde están otros grupos de delincuencia, pero el tema es que antes decían, Sinaloa, Badiraguato, el Triángulo Dorado, ¿no? Y bueno, ese era el referente del país. Hoy la batalla está en el control
de cierta zona de Quintana Roo, de los pasos fronterizos de Chiapas, de las carreteras sur de Oaxaca. O sea, esto ya no es de un estado, esto es un problema nacional que yo les quiero recordar una cosa, y no sé si, Alfonso, tengas algo que complementar con lo que voy a decir, pero cuando se hablaba de narcotráfico a nivel mundial, en los 80s, las Naciones Unidas hablaban de un problema de salud. Para finales de los 80, los 90, dicen, esperen, el narcotráfico es un problema democrático, porque es tal la cantidad de derrame que pueden corromper a quien sea, y entonces debilitan a todas las instituciones democráticas y todo Estado de Derecho. Y no me gustaría usar la palabra, pero parecería que ya estamos en una parte importante del Estado mexicano en un narcoestado. Y si no hacemos algo al respecto, vamos a tener un problema gravísimo. Y te lo digo, Alfonso, y te lo puedo decir enfrente de Berman, si hay alguien que le da vuelta, porque algo le sé, al tema de la delincuencia organizada, soy yo. Pero cada que nos acercamos a las elecciones, dices, ¿y ahora con quién me acerco? ¿No? Claro, y también de pistola a la gente a votar en ciertas comunidades. Claro, que incluso hasta se llegó a manejar este término, ¿no? De que México se estaba colombianizando y ha ido en aumento. O sea, ese Colombia de Escobar y tal, es algo que México actualmente estamos viviendo, ¿no? A mí me gusta mucho hacer una analogía y en ese orden de ideas que bien comentan, con relación a que anteriormente era un problema de salud, después un problema de estabilidad social, ahora ya de seguridad nacional incluso. El tema del narcotráfico lo visualizo un tanto como el tema del clientelismo en la situación electoral, ¿no? Que quiere combatir el clientelismo dentro de lo que es los procesos electorales, con las dádivas de despensa, con el acarreo, cosas así por el estilo, que son fenómenos también que se dan complejos, como también con el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque cuando veíamos el tema del clientelismo, se identificó de que aquel mapache electoral es el padrino de los 15 años de la hija del ciudadano que va a votar. O sea, es una persona que tiene cierto arraigo, que tiene cierta presencia y que tiene lazos que unen con la comunidad, ¿no? Estoy hablando de esta persona que es padrino de 15 años, pero también es padrino de bautizo y le prestó dinero también a Juan cuando tenía un problema. Es el mayordomo en las fiestas patronales y claro. Exacto. Al final del día, ese es el problema, ¿no? Se va difuminando esa gradación de categóricos absolutos, ¿no? Con relación a lo que es el narcotráfico y lo que es también el tema del clientelismo, porque cuando estamos hablando de este narcotraficante, también está fungiendo como un dador de su comunidad y por ello también tiene cierta protección por parte de su entorno. Entonces es algo que se va generando como una simbiosis perversa, pero que al final del día perjudica mucho a la democracia porque no permite la posibilidad de elegir libremente, ¿no? El catálogo de opciones. Eso es fundamental que podamos entenderlo así, y yo lo dejaría en esos términos por el momento. Muy bien. No tenemos audio, no te escuchamos, Octavio. El tema obligado, Alfonso, que sí nos va a llevar unos minutos más, sería, ¿cómo vamos de tiempo en este bloque, mi hermano? ¿Cuánto nos queda? Creo que estaba habiendo problema con el audio. Creo que 4 minutos y medio. Nos da perfecto. Valle de México. Huixquilucan, no, está garantizado, no tenemos problema, pero Naucalpan, Tlanepantla, Tizapán, Cuautitlán Izcalli, Tepozotlán, Nicolás Romero, es el otro gran golpe, lo que en algún momento fue el corredor azul. Y hoy, ahí es donde yo veo a los gobiernos de Morena temblar, porque ahí es donde con la alianza dicen, ay caray, esto va a cuesta arriba, ¿no? Ya no está tan facilito, ni con padrones, ni con esquemas clientelares la ven tan fácil. ¿Tú cómo ves el tema? Creo que la alianza los golpeó.
Sí, creo que es uno de los puntos principales a lo que le están apostando, ¿no? Los aliancistas en este contexto, a que sí hay municipios que tienen mucho arraigo y mucha tradición con algún partido político o con dos partidos políticos que en este momento están unidos. Y si sumamos la calificación que han tenido los alcaldes de Valle de México, creo que por ahí nada más se está salvando Tlalnepantla de todas las demás administraciones que encabeza Morena en el Valle de México, ha quedado muy mal plantado. Y eso es una gran área de oportunidad para los aliancistas. Déjame decirte que en el promedio de todas las encuestas que yo tengo, que son más o menos 8 o 10 encuestas, Tlalnepantla no está tan librado, trae 3 puntos arriba, o sea, de aquí a que arranque el proceso electoral se pueden ir a un empate técnico y el que alcanza gana, ¿eh? Coincido contigo, el parámetro era sobre los alcaldes mejor evaluados en el Valle de México en concreto, que el más salvable era el alcalde de Tlalnepantla, hasta donde tengo los números, ¿no? No obstante, sí va a ser un gran reto para Morena el conservar este bastión o este corredor del Valle de México, porque también la población del propio Valle de México tiene características muy especiales, ¿no? Si bien es cierto que se conforma por varias zonas populares, también hay varias zonas residenciales que le dan un valor al debate público que se puede estar estableciendo dentro de la propia dinámica electoral. Sin embargo, el reto, si bien es cierto que el reto que va a tener Morena es mantener este corredor del Valle de México, el reto que va a tener la alianza es poder garantizar una movilización efectiva, porque con este tema de la pandemia no nos extrañe de que se pueda estar corriendo incluso dentro de la comunicación política un efecto de inhibitorio para la participación de la sociedad. Y cuando no participa la sociedad en general, entonces esto se traduce solamente a estructuras. Y creo que en este esquema, Morena apenas está construyendo su estructura. Oye, en esta parte, en el Estado de México, en términos generales, juega un partido que casi nadie ve. Es el partido sin nombre, que es el partido del abstencionismo. Y cuando tú lo pones como un partido político, preocupa mucho. Ese a nivel país, pero a nivel Estado de México, preocupa más. Nos faltan, ahorita entramos al tema del abstencionismo en el último bloque, junto con estos nuevos criterios del IFE para poner candidatos, pero a ver, yo tengo una duda, por ejemplo, en Tepozotlán. Dicen que así como Veracruz es el Veracruz de los Yunes, del Yunes bueno y del Yunes malo y quién sabe cuál es cuál, dicen que Tepozotlán es el Tepozotlán de los Supa, el Supa priista, el Supa panista, el Supa verde, el Supa moreno. Entonces, hay quien dice, pues, ¿cuál democracia? Este pueblo es de un cacique. ¿Cómo se está analizando este tipo de fenómenos sin entrar en lo particular de Tepozotlán, que es una realidad del Estado de México, que pueda replicarse en otros sitios, que prácticamente te muevas hacia donde te muevas, es una familia la que pone a los candidatos en todos los partidos? Pues eso va a ser inevitable mientras solamente una familia sea la que se interese y se preocupe por participar políticamente en las decisiones que conllevan y que a todo mundo, ¿no? Entonces, en la medida que se liberalice más la participación ciudadana, pues obviamente estarán creciendo nuevas expresiones, nuevas alternativas. Ahora bien, lo que sucede en el fenómeno de los cacicazgos, en muchas ocasiones el propio cacique va creando el cuadro que habrá de darle la puñalada por la espalda. Entonces, en ese contexto no nos extrañe de que ya vaya construyéndose una nueva generación de relevos dentro de estos cuadros que a lo mejor no son totalmente del agrado del cacique, porque al final del día el poder es uno y no se comparte, pero en la lógica de la renovación, con los nuevos cuadros, yo creo que ya estamos próximos a ver que el cacicazgo vaya evolucionando, por lo menos en algunas zonas muy específicas. Y tomemos en consideración que si existen estos cacicazgos es porque la propia ciudadanía también lo ha permitido, y volvemos a hilvanarlo, ¿no? Con el tema de que es el padrino y el mayordomo del pueblo, pues también ha de ser los Supa, ¿no? En el caso de Tepo. Pues así como decían, mi querido Berman, cría cuervos y te sacarán los ojos, genera liderazgos y te quitarán el cargo, ¿no? Así es.
Pues ya llegamos al final de este bloque para pasar al último, y este último creo que se va a poner bastante interesante. Así que, amigos que nos están viendo por todos nuestros canales, por todas nuestras plataformas, estén pendientes al último bloque porque va a estar buenísimo. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso, amigos, y pues para este último bloque, mi querido Octavio, me gustaría que sacaras tu machete y empezaras a abrir este paso. Pues, hermano, fíjate que en semanas pasadas, no sé si trasciende las semanas, ¿recuerdan esta carta de buenas intenciones que el INE hizo y dijo, ojalá que los partidos políticos metan a 7 gobernadoras de las 15, que después de un catálogo de buenos deseos se impugnó, se fue a tribunal y resulta que ahora es una obligación? Bueno, pues sale un nuevo catálogo de buenos deseos, también bastante impositorio, donde el IFE le dice a los partidos, oye, pues mira, no solamente es recomendable que metas a un LGBT, a los plurinominales, a un afromexicano, a un indígena, sino como no confío en que lo vas a hacer y a lo mejor lo vas a mandar a la lista en el 30 y tantos, pues tiene que estar en los primeros 8 o 10, ¿no? Les dijo Alfonso. Es correcto, es todo un tema con relación a las acciones afirmativas. Nos divertimos como enanos, ¿no? Porque decimos, pues ahora tenemos que ver, yo soy muy políticamente incorrecto y me vale gorro un atento aviso de la CNDH que no existe con esta señora. Un strike. Bueno, ahora tenemos que tener un negrito por partido, como pluri en las primeras. Tenemos que tener un indígena. Cuando veamos tantos, vamos a ver que están sobre representados, pero miren, calladitos nos vemos más bonitos. Y luego viene el que es una maravilla, Berman. Tiene que haber un LGBTXYZ también ahí. Oye, dicen las malas lenguas que ya hay diputados que tienen esas cosas, ¿no? Y no malas lenguas, dicen las lenguas, porque pues, yo no tengo inconveniente con que haya personas con preferencias sexuales al gusto. Yo creo que se están sobando las manos y van a decir, no, por fin la oportunidad que esperaba. Si Alfonso no me corrige, el que afirma tiene que probar. ¿Cómo vas a probar que tus preferencias sexuales? No, o sea, ¿cómo le tienes que probar al instituto con quién te acuestas? O sea, Berman, tú te ríes, pero ahorita los partidos tienen que decir, de aquí a que impugno, de aquí a que me resuelven, de aquí, pues, a ver, ¿cómo le das un registro a un partido como Encuentro Solidario? Claro. Que es pro familia y con ciertos valores, y le dices, pues a mí me vale gorro tu plataforma, papacito, un gay ahí. O sea, explícame cómo funciona eso, Alfonso, porque a mí todavía no me cuadra en la lógica político-electoral y de Estado de Derecho y de legalidad y de cómo le dan el registro a un partido cuando después le van a decir, pues te exigimos esto, ¿no? O sea, suena chiste, suena chiste, pero es anécdota. Así como dice Berman, suena chiste, pero es anécdota y va a quedar como anécdota porque ya no hay mucho para dónde hacerse jurídicamente. He de compartirles que esto responde a un concepto que se conoce como acciones afirmativas, que tiene que ver con una discriminación en positivo. Es decir, brindar mayores oportunidades a aquellos grupos que históricamente se han considerado desprotegidos o que no han tenido las mismas para poder acceder en este caso concreto a lo que es la Cámara de Diputados. Y esto viene desde el año pasado, ¿no? Finales del año pasado, en diciembre, se aprobó por parte del INE que se estuviera actualizando el hecho de incluir candidaturas indígenas.
21 candidaturas indígenas en las cuales deberían de estarse contemplando mujeres. Esto se impugnó y el Tribunal Electoral lo que dijo fue, sí, está bien este tema, pero debes de definir los distritos que van a considerarse indígenas para que todos estén proponiéndolos y así se garantice de que llegue al momento de la elección puros contendientes indígenas y se tenga representación de indígenas. Es así de que de entrada le pidió al INE que enderezara esto y definiera los 21 distritos. Estos 21 distritos van a estar en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Pero no obstante, también el tribunal le dijo, y busca garantizar con acciones afirmativas el acceso de otros grupos desprotegidos. Allí el INE lo interpretó de que debía a fortiori incluir estas acciones afirmativas, cosa de que es debatible porque algunos creemos que pudo haberse excedido dentro de la medida, ¿no? Pero bueno, dentro de esta medida, solamente para comentarles al auditorio, es de que, no obstante de los 21 distritos indígenas, también se van a considerar en las listas plurinominales 9 personas que se autoadscriban como indígenas dentro de lo que son las posiciones plurinominales, las listas plurinominales por circunscripciones de los partidos políticos. Entonces, si esto lo multiplicamos por todos los partidos políticos, se corre el riesgo que... O sea que Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, no obstante es un sateluco perfectamente urbanizado, podría ser candidato indígena porque él así se autoconcibe y se autodescribe. Ese es el punto. La autoridad electoral lo que pide para efecto de que se pueda acreditar que se es indígena es, por un lado, la autoadscripción, es decir, la manifestación de que yo mismo me sienta indígena, y por otro lado, un documento expedido por alguna autoridad comunitaria indígena, enunciativo más no limitativo, donde tú tienes un arraigo, una pertenencia y has cumplido con responsabilidades con ese entorno, y con eso la libras para poderte considerar como indígena. Por otro lado, les comparto de que dentro de esas acciones afirmativas entraron afrodescendientes o afromexicanos, deben postular 3 fórmulas de afromexicanos y una fórmula para la cuestión de representación proporcional. Se pudo también, la autoridad pidió 6 fórmulas en los 300 distritos con personas discapacitadas. Ellas tendrán que estarlo acreditando con algún certificado médico que tienen alguna discapacidad en concreto, ¿no? Y que se pueda estar avalando. Y 2 fórmulas de estas estarán representadas en lo que son las listas plurinominales. Por otro lado, las personas que la autoridad denominó pero de la diversidad sexual. Mi querido Alfonso, estamos sobre representados. Tenemos un presidente con retraso mental. O sea, ya nos dimos cuenta que eso no funciona. Faltaría el certificado. Que quede como experiencia. Para acreditar, pero en ese contexto y en ese orden de ideas, la autoridad es lo que está pidiendo, ¿no? En esencia, que haya un certificado para acreditar que eres discapacitado. Y en el caso de las personas de la diversidad sexual, con un formato único, tendrán que estar firmando de que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual. Ok. Para poder ser considerado. ¿No tenemos un grave riesgo de sobrerepresentación ahí? Porque pues creo que si alguien ha pensado salir de ese momento. Unos serán valientes o muy convencidos de sí mismos e irán a firmar el documento, y otros seguirán en el closet diciendo legisladores. A ver, sobre representación, mi querido Alfonso. Es que sí, se tiene esa posibilidad, e insisto, es el momento para salir del closet para todos aquellos que estén haciendo vida política, porque van a tener ya de entrada una cuota favorable para ellos. Oye, yo lo que veo aquí es que, a ver, ¿dónde quedan los méritos, por ejemplo, de los militantes de los partidos, ¿no? O sea, que por esta ley, ¿no? Por esta nueva forma de hacer las cosas, pongan a gente que no necesariamente tenga la capacidad para estar dentro de este entorno político, digamos, y bien sabemos que hay militantes que obviamente han estado en X o Y partido, pues con la intención de en algún momento ser tomados en cuenta para ejercer algún cargo. Y entonces en este caso, por esta imposición, digamos, ahora es, bueno, pues sí, eres militante, pero como no eres indígena, como no perteneces a la comunidad LGBTXY, etcétera, etcétera, le toca a fulanito, aunque no sepa, y tú te esperas, te quedas en la banca, ¿no?
Sí, es desalentador, por un lado, para lo que son miembros de partidos políticos que han invertido gran parte de su vida en la formación, ¿no? Y en el quehacer político. Sin embargo, tenemos también que ser conscientes de que es una realidad a la cual no le podemos huir, la progresividad y la gradualidad de estas acciones en beneficio de una gran representación. Los partidos políticos tendrán la obligación de ahora en adelante de estar formando cuadros con estos perfiles, aunque es debatible el hecho, por ejemplo, de que estas personas quizás, y pongo un ejemplo con todo respeto, la comunidad lésbico-gay, a lo mejor no coincide con el ideario político de un partido político que defienda la familia, por poner un ejemplo, que defienda totalmente la vida, y que al final del día tendrán que estarse afiliando para que puedan ser promovidos por este. Entonces, son de los temas y fenómenos que se van a estar viendo a lo largo de este proceso electoral. No deja de ser interesante, pero vale mucho la pena para un perfeccionamiento del marco jurídico actual. Muy también como lo que está sucediendo, no sé si tocar este tema sea propio, mi querido Octavio, pero lo que está sucediendo hoy día con estas candidaturas, con estas candidaturas de celebridades que solo son candidatos, pues por eso, por ser celebridades, y que los partidos están ante la desesperación, acudiendo a este tipo de personajes, pues para ganar la mayor parte de votos, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto, Alfonso? Pues con este tema de la crisis sanitaria que hemos vivido, muchas celebridades, muchas personalidades del medio artístico, pues han estado perdiendo varias fuentes de empleo, ¿no? Es hambre, mi querido Berman, es hambre. Bueno, no lo quería decir. Las ganas de comer. En este momento se juntó el hambre y las ganas de comer, y a mí me gustaría relacionarlo con algo que comentaba Humberto Eco, ¿no? Anteriormente nosotros cuidábamos mucho la privacidad de nosotros, de nuestra integridad, de nuestras personas, pero hoy estamos viviendo en una modernidad líquida donde lo que estamos buscando es el exhibicionismo, ¿no? Y entonces en ese contexto lo que importa es el ser famoso, más allá de ser de valor a la sociedad. Y creo que estos perfiles, pues ya con esa fama que traen consigo, pues le hacen el juego a los partidos políticos que están buscando garantizar su supervivencia, ¿no? En muchos de los casos, o en otras ser más competitivos. Se trata de exhibicionismos. ¿Por qué no han ido a buscar a Pancho Cachondo, hombre? Mi querido amigo que espero nos esté viendo. Más exhibicionista que él no puede, hasta salía con sus tanguitas que decían pan y cosas, o sea, vaya, es que este país, mi querido Berman, nos ha dado una cantidad de anécdotas divinas. Creo que casi ya se nos fue el tiempo, pero sí. Este tema de la diversidad es todo un asunto para platicar largo y tendido. Y yo le decía a algunos amigos que hoy representan a sus respectivos partidos en el IFE, les decía, oigan, pues si el tema es de llegar a estos ridículos, pues tenemos una deuda histórica con los gorditos. A ver, yo creo que el 60% de la población que es diabética tendría que nada más acreditar sus glucosas y decir, me toca ser diputado, maestro, para que recuerden que primero se vota por la salud y no por los programas sociales. Decían, y para el remate nada más decían por ahí que había un secretario de la defensa en un país sudamericano que le apostaba todo a la defensa, a la parte de la militarización y nada a la salud. Y cuando se enfermó, murió porque no había esquemas de salud. No, yo nada más lo digo porque a cierto viejito macuspano no le vaya a pasar. No, ahorita ya está bien cuidado. Pues sí, ya estamos llegando al final del programa, queridos amigos. Ciertamente creo que hay bastantes temas que podríamos retomar y alargarnos un tanto, pero pues el tiempo y la producción así nos indica. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Y bueno, Alfonso, no sé si quieras comentar algo para cerrar tu participación. Pues de entrada agradecer la invitación, Octavio, Berman,
Es un placer haber compartido micrófonos con ustedes. Invitar a nuestra audiencia a extremar cuidados, seguirse procurando la salud, pero participar políticamente es muy importante que se asista a votar por el partido de su elección, pero que asista, ¿no? Y pues habrá mucho que seguir platicando en este proceso electoral entre grotesco y arabesco. Un gusto estar con ustedes. Octavio. Mi querido Alfonso, gracias por aceptar la invitación. Esperemos tenerte en breve, en algún momento del proceso electoral para volver a actualizar no solo el Estado de México, sino algunos otros estados de tu dominio. Y pues un saludo y un agradecimiento a toda la gente que nos sigue por AzTele, por los canales de Berman, a veces también a la gente de Observatorio Ciudadano que también nos sigue, a la audiencia del Troll, pues a todas las comunidades, la gente, sabemos que tenemos mucha gente que nos ve del PAN del Estado de México. Un saludo a todos y bueno, pues estamos de vuelta y pinta un año muy intenso. Mi querido Berman, abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, mi querido Octavio, gracias, Alfonso, y pues a toda nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Así empezamos el año 2021 con la disidencia y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego. Un gusto. AzTele.tv. 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 AzTele.tv.